Bueno, el tema de hoy es la bendición del perdón. ¿Creen ustedes que hay bendición en el perdón? ¿Sí? ¿Ya han pensado alguna vez acerca de ello? Algunos sí, otros no. Ok, vamos a ver el Salmo 32. Este salmo se le titula un salmo de David, que si ven algunas Biblias dice masquil. La palabra hebrea para masquil significa instrucción. Ese es uno de los primeros 12 salmos con este título. Está lleno de instrucciones y contemplación. Es digno de meditación, como le indica la frase de repetición Selah, que en este texto se escribe 3 veces. Ahora, el Selah es un silencio acerca de hablar, pero se tocaba un poco de música, pero se meditaba en lo que ya se había dicho antes. ¿Sí? Muy bien, este salmo no está especificado cuándo fue escrito. Tiene mucha relación con el Salmo 51. ¿Alguien recuerda el Salmo 51 por qué fue escrito? ¿Perdón? Sí, pero ¿por qué fue escrito? Exacto. Hubo un pecado de David y Betsabé, y hubo una muerte, y bastante injusta. Y bueno, vamos a tratar algunas cosas ahí. Dice aquí que el Salmo 51 fue escrito claramente después del pecado de David con Betsabé y contra Urías. David cometió, el pecado que David cometió. Y David prometió enseñar a los transgresores de tus caminos. Eso lo dice el Salmo 51:13. Este Salmo, el 32 que vamos a ver, puede ser el cumplimiento de ese voto que hizo David. El Salmo 32 y 51 están sincronizados. Es un salmo de penitencia, pero también es el cántico de un alma rescatada que se regocija en las maravillas y en la gracia de Dios. El pecado es tratado, el dolor es consolado y la ignorancia es instruida. Dice el Salmo 32:1: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ok, vamos a ver la primera parte del Salmo 32:1. El bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David habla de la gran bendición que hay para el hombre o la mujer que conoce el perdón de Dios. Su pecado ya no está expuesto, está cubierto. La palabra bienaventurado, ¿alguien sabe qué significa? Dichoso o feliz, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con las bienaventuranzas que el Señor Jesús expuso. El Salmo 1 dice que el camino para ser bendecido, dice, no anda en consejo de impíos, no te pares en los caminos de los pecadores, sino deleítate en la palabra de Dios, pensando profundamente en ella todo el tiempo. Es lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, uno no ha hecho esto y ha caído en el pecado. El Salmo 32 muestra otra forma de ser bendecido: hacer una confesión completa y arrepentirse del pecado. ¿Sí? Dios quiere perdonar a los pecadores. El perdón ha sido siempre parte de su naturaleza amorosa, la naturaleza de Dios. Así lo anunció Moisés. En Éxodo 34:7, si se fijan ahí, si lo quieren buscar, Éxodo 34:7 dice:
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. A David se le reveló este texto y lo mostró dramáticamente al mundo por medio de Jesucristo. Estos versículos hablan de las diferentes acciones que expresa el perdón de Dios. Perdona la transgresión, cubre el pecado, no nos culpa del pecado. Pablo citó estos versículos en Romanos 4:7. En Romanos 4:7 dice: bienaventurados o felices o dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Mostrando que podemos tener la misma experiencia y gozo del perdón por medio de la fe en Cristo. David tuvo una gran oportunidad de conocer esta bienaventuranza en su propia vida. Este gran hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo, tuvo algunas temporadas significativas de pecado y lo podría llevar a reincidir o decadencia espiritual. Entre estos se destaca el pecado de David con respecto a Betsabé y a Urías. David llegó a la confesión, David llegó a la confesión y al arrepentimiento y al perdón. Por lo tanto, David sabía lo que era ser un pecador culpable, sabía la gravedad del pecado y lo bueno de ser verdaderamente perdonado del Dios justo. Debe conocerlo, sin embargo, sabía por experiencia que bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ok, aquí quiero aclarar algo, que el otro día estaba escuchando de una persona y que era una herejía. Un hombre decía, que está en las redes sociales, que el Señor Jesús pecó, porque si no hubiera pecado, él no hubiera conocido lo que es el perdón. Y eso es una blasfemia. El Señor Jesús jamás pecó. Fue 100% hombre, 100% Dios. En él no había pecado y la misma escritura lo menciona. Dime tú qué pasaría con tu fe si supieras o si creyeras esto, que Jesús había pecado. No habría fe. Entonces es una blasfemia lo que este hombre dice. Yo prefiero tener a un Señor Jesús que me puede juzgar con sus ojos y que puede ver mi pecado, porque Él sería entonces mi vara de justicia. ¿Sí me explico? Lo que este hombre dice es una herejía y hay que tener cuidado con lo que se escucha. Aquí David, él supo de esa justicia, sabía delante de quién había pecado, un Dios justo. Por eso él dice: soy feliz porque quien me perdona es mayor que yo y que me juzga, pero también me perdona. El versículo 2 de este texto: el bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, es un párrafo doble, tiene un doble mensaje. Primero, aquí está diciendo: bienaventurado, felices al hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad. Esto quiere decir que que el hombre puede reconocer que necesita de Dios, que necesita su perdón. El que no busca a Dios, entonces se va a encontrar con el Dios que es juez. Por eso David lo entendió. Y en cuyo espíritu no hay engaño.
El hombre se puede engañar a sí mismo, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado. En Job 21:27 dice: he aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Dios las conoce. Y en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Nosotros nos podemos engañar, ¿sí o no? Uno de los pensamientos más comunes para engañarnos es: Dios me perdona. ¿A poco no? Dios tiene Había un joven hace tiempo que conocí que me decía: es que me tienes que perdonar, tu obligación es perdonarme. Así me lo decía: tu obligación es perdonarme. ¿Creen que es obligación de Dios perdonarnos? ¿Es obligación de Dios? Si tomas esa actitud, no es obligación de Dios. Hay una actitud que debemos tomar para pedir perdón. Y esto todo creyente debe saberlo. Que tenemos que ser sinceros en el arrepentimiento. No puede ser a medias. Y para el segundo, el secreto de la transparencia en la vida es saber que estás perdonado y que Dios no lo atribuye a iniquidad. ¿Sí se entiende? Ser sinceros delante de Dios y no pedir perdón a medias. Es total. Un arrepentimiento total delante de Dios. Dice el Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Mientras callé. Callarse, cuando uno debe confesar, puede ser un engaño. No vale la pena postergar la confesión y el arrepentimiento. El pecado es como una serpiente. Cuando uno la cubre y la mantiene calientita, para que después pueda picar y herir más fuerte, inyectando más veneno de la maldad. Un creyente que no ha conocido la paz y la comunión con Dios siempre estará triste e inquieto. Cuando está rota esta comunión, pues el Espíritu Santo no mora dentro de esta. El Espíritu Santo que mora dentro de esta te estará redarguyendo. Entonces, ¿piensas callar después de lo que Dios te está hablando? ¿Te conviene quedarte callado? Dice aquí que es como una serpiente el pecado que estás acariciando. Dice el texto también: se envejecieron mis huesos. Es más, hoy en día dicen que una de las enfermedades, ¿conocen la artritis reumatoide? ¿Han escuchado de ella? ¿Alguien me puede decir qué es? Los tendones se empiezan a contraer, se empiezan a saltar los huesos, empiezan a perder movilidad. Hoy en día, médicamente, están diciendo que esto tiene que ver con el perdón, que tiene que ver algo con el corazón. Siempre el médico cuando te empieza a preguntar acerca de eso, te pregunta: ¿tienes problemas? ¿Alguien le hizo pasar un coraje? ¿Por qué será que te preguntan eso los médicos? Porque empieza en esta raíz, el no pedir perdón, y te lo guardas
y empiezas a tener problemas físicos por la falta de perdón. Si eso es con la gente, imagínate tu pecado contra Dios. Ahora sí, como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Bien. En el versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y ahí viene una palabrita que dice Selah, como les decía. Medita, escucha. Les voy a leer este mismo texto en la Biblia Biblia al Día. Mis fuerzas se fueron debilitando como el calor del verano. ¿Cómo estamos hoy? Dormí pero no descansé. Y a estas alturas me siento cansado y agotado. Y luego el hermano que está predicando empieza a cabecear. Y yo sé que no es por lo que yo estoy hablando, sino por el calor que está haciendo. Eso lo entiendo. Pero aquí dice que este calor, bueno, dice más el texto: porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Es decir, o más bien, quiero preguntar, cuando Dios te habla del pecado que tú tienes o que hay en ti, ¿cómo estás? ¿El Señor lo trae a ti en tu sueño? ¿En el día? ¿Qué pasa? ¿No te sientes preocupado por ese pecado? Y máxime cuando dices: ¿y si sale a la luz? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y hablo en cualquier ámbito. ¿Sí o no piensas en ello? Y estás en tu cama y ¿qué voy a hacer mañana con esto? ¿Qué pasó? Yo creo que David no podía dormir después de haber mandado. Es más, la Escritura misma menciona en el caso de David con Betsabé. Después de haber adulterado con Betsabé, pasaron días. ¿Y cuál era la preocupación de David cuando le dieron la noticia de que estaba embarazada? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Porque va a salir a la luz. ¿Y quién cree que se lo recordaba? El Espíritu Santo. La Escritura aquí lo dice: tu mano estaba de día y de noche. Estaba de día y de noche. Job 13:21 dice: aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. A Job le pasó. El Salmo 39:10: quita sobre de mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Y eso es un texto para aquellos que dicen que Dios no corrige. El Señor estaba con su mano trayendo el pensamiento de David: pecaste, ¿qué vas a hacer? Porque no te acercas a mí. Era el recuerdo de la culpa. Fue Dios quien le trajo esa culpa en su recuerdo, y Dios guardó el recuerdo de ello en su mente y en su corazón y en su conciencia para que no pudiera deshacerse de él. Si esto te está pasando a ti, hermano, te tengo una buena noticia. Ahí mismo en el Salmo 32:5, fíjense, dice: mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Aquí vemos tres palabras usadas, o las mismas que se usaron en los primeros dos versículos. El mal que hice, reconociendo que mi rebelión fue voluntaria, y el Señor alargó su mano directamente dentro del pozo donde se origina la corrupción, y perdonó la iniquidad de mi pecado. David confesó su pecado, es decir, confesó con la boca aquello que se ha hecho y reconocerlo como pecado en forma clara y total. Entonces, ¿cómo debes de confesar tu pecado? Hablando. David habló, y no solamente eso, lo escribió para que nos diéramos cuenta. Salmo 51. Debemos afirmar nuestra intención de abandonar el pecado a fin de servir a Dios con mayor fidelidad. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Te das cuenta? ¿Qué es más preferible, hermano? ¿Que tú confieses tu pecado delante de Dios o que Dios lo saque a la luz? ¿Qué prefieres? ¿Y qué es más vergonzoso? Porque nosotros siempre estamos con eso, ¿no? ¿Qué van a pensar mis primas las lascurain de mí? ¿No es mejor como David ser valiente y decirlo? Señor, contra ti he pecado, he hecho iniquidades delante de ti. Prefiero que tú me perdones a que los demás me juzguen, porque tú eres un Dios más justo que ellos. Versículo 6 del Salmo 32 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Aquí la palabra por esto, con referencia a este estado de ánimo o este feliz resultado, está alentado por un ejemplo de éxito. Dice aquí: la idea parece ser que otros encuentren y podrían encontrar aliento aliento en lo que le había ocurrido a él. En otras palabras, su caso había proporcionado una ilustración de la manera en que se perdona a los pecadores y una prueba de la misericordia de Dios, que sería instructiva y alentadora para otros en circunstancias similares. Ok, aquí lo que más bien quiero comentarles es que esta declaración de David que él hizo de perdón es una forma de enseñarnos a nosotros de que también podemos llegar al Padre para pedir perdón. Y esto puede ser un estímulo para los demás. No sé si a ustedes les ha pasado, yo lo he hecho en algunas ocasiones cuando he
he hecho algo que no era correcto, aún con mis hijos, y les he pedido perdón. ¿Y saben qué ha pasado con ellos? Y que cuando también ellos cometen algo, ellos hacen lo mismo. Es un ejemplo. David está siendo un ejemplo para nosotros. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Y tiene que ser un aliento. Ahora aquí dice los santos, en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido justificados por el Señor, los que han sido perdonados por el Señor. Y dice que esto solamente pueden acercarse los que son hijos de Dios para pedir el perdón. ¿Sí? Dice que pueda ser hallado. ¿Creen ustedes que hay algún tiempo en el que puedas llegar a Dios? ¿Sí? Que el Señor haya dicho: mi horario de oficina es de 9 a 2 y de 4 a 7. ¿Sí? ¿Así lo creen? ¿O que tienes que hacer todo esto tiene unas formas para que te puedas acercar a mí? Duplicado y no sé qué tanto piden. No, Dios no pide eso. La única manera que te puedes acercar a Dios es con un corazón contrito, humillado y arrepentido. Porque no siempre va a ser hallado el Señor. El hecho de que un pecador haya sido perdonado es prueba plena de que otros también pueden obtener el perdón, porque Dios es inmutable en Él mismo. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados y salvados en el mundo se han convertido en ejemplo para los demás. Han proporcionado pruebas completas de que todos los demás pueden ser perdonados y salvos si viven de la misma manera. En 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, si tú confiesas al Señor y le buscas, vas a ser ejemplo a los demás. ¿Y qué van a hacer los demás? Lo mismo. Ahorita estoy recordando algunas. ¿Han visto cuando los hijos hacen lo mismo que hizo el papá? Y hasta hay una frase, ¿no? Hijo de tigre pintito. O de tal palo, tal astilla. Pero nosotros, ¿cómo somos con el perdón hacia los otros? Porque si hablamos que Dios es nuestro Padre y tenemos que ser un ejemplo, ¿perdonamos a los otros? ¿Estamos siendo ejemplo para los otros? Tal vez no, pero deberíamos serlo. ¿Sí? El Señor siempre está dispuesto a mostrar misericordia, a mostrar su favor en todo momento, siempre y cuando vayamos con un corazón contrito y humillado. Versículo 7.
Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Aquí ya vemos una actitud totalmente diferente de David, confiado en que el Señor ya lo perdonó. Y nos está diciendo a nosotros, acércate al Señor para que vivas confiado. Tú eres mi escondite. Este versículo está formado de una oración breve y concisa que contiene un mundo de significado. Los reclamos personales sobre nuestro Dios son el gozo de la vida espiritual. Poner nuestra mano sobre el Señor es como darle un apretón en sí. Personal es deleite en su plenitud. Observen que el mismo hombre que en el versículo 4 estaba oprimido por la presencia de Dios, aquí se encuentra en un refugio en Él. Mira lo que la confesión honesta y el perdón total y el evangelio de la sustitución hace que sea nuestro refugio, quien de otro modo habría sido nuestro juez. Tú me perseveras de la angustia. Muy bien, los problemas no me harán ningún daño real cuando el Señor esté conmigo. Más bien, me traerán muchos beneficios, como la lima que quita el óxido, pero no destruye el metal. O sea, el Señor te va a corregir, pero no te va a destruir. ¿Sí se entiende? Observen los tres tiempos. Hemos notado el pasado doloroso. La última frase fue un presente alegre. En este es un futuro más alegre. Me rodearás del cántico de liberación. Qué frase de oro. El hombre está rodeado de canto, rodeado de misericordia, danzantes, todas ellas proclamando los triunfos de la gracia. No hay ninguna brecha en el círculo. Lo rodea completamente por todos los lados y oye su música. Verso 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, se acercarán a ti. Ok. Yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Aquí el Señor es el orador. Él le da al salmista una respuesta a su oración. Nuestro Salvador es nuestro instructor. El Señor mismo se digna a enseñar a sus hijos a caminar por el camino de integridad y de santidad. Su santa palabra y su Espíritu Santo son las directoras de la conversación diaria del creyente. No se nos perdonará para que en adelante vivamos según nuestros propios deseos, sino para que seamos seamos educados en la santidad y entrando por la perfección. Una formación celestial es una de las bendiciones del pacto que la adopción nos sella. Todos sus hijos serán enseñados por el Señor. La enseñanza práctica es la mejor instrucción. Son 3 veces felices aquellos que, aunque nunca se sentaron a los pies de Gamaliel y nunca desconocieron a Aristóteles y la ética de las escuelas, han aprendido a seguir al Cordero donde quiera que vaya. Yo te guiaré con mis ojos. ¿Es mejor la instrucción del Señor práctica? ¿Sí o no?
Aquí lo que les acabo de leer un poquito, ¿de qué nos serviría estar a los pies de Gamaliel o de Aristóteles o estar en las mejores universidades si no practicamos el perdón y si no pedimos perdón al Señor? ¿De qué te serviría? El Señor siempre ha sido práctico en todo. Él nos va a guiar. Quiero ponerles este ejemplo de una relación más profunda cuando has aprendido a estar delante de Dios. Este ejemplo es con la familia. ¿Han visto ustedes, o más bien si les ha tocado en alguna ocasión, cuando está tu familia con otra familia y que ves que tus hijos hacen algo que no deben de hacer? ¿Qué haces? Si tus hijos ya están muy cercanos a ti, a veces nada más falta una mirada o nada más levantas una ceja, y no para ser guapo, sino para que tus hijos vean que le estás llamando la atención. ¿Y cuál es la acción de tus hijos? Van y se sientan o dejan de hacer aquello. O tu esposa o tu esposo que están hablando y algo que no tenía que decir, ¿y cómo voltean? ¿Y qué haces? Ay, creo que ya la regué. ¿Verdad? El pastor con las ovejas dice que las ovejas lo reconocen y lo conocen. Yo me imagino, o quiero imaginar, que nada más hace falta que el pastor le haga y las ovejas voltean. ¿O no? ¿Sí o no? Cuando nos acercamos al Señor, que ya hemos sido perdonados y empezamos a recibir su instrucción, y cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros, nos hace señas, nos hace guiños, es más, susurros de amor, y te muestra su amor. Pero eso tiene que ver cuando te acercas cada vez más a Él. El texto 9 dice: no seas como el caballo o como el mulo. ¿Han visto yo creo que sí, algún hermano, las mulas? Yo lo he visto hasta en películas, que son, es más, hay un dicho, ¿no? Terca como las mulas. Son bien aferradas, que necesitan el cabrastro, el freno para. Y el Señor nos está diciendo que no seamos como ellos, sino que seamos como ovejas dóciles. Los ángeles, la Escritura dice que son prestos para la orden del Señor. Y creo que nosotros deberíamos ser como ellos, prestos para la voz del Señor. No necesitamos azotes, ¿o sí? No necesitamos que su mano esté sobre nosotros, ¿o sí? No la necesitamos. Debemos someternos voluntariamente al Señor y no ser obstinados. Verso 10: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Creo que no hay algo que decir, ¿o sí? Bien. El último texto, Salmo 32:11.
Alegraos en Jehová y gozaos, justos. Alegraos y gozaos. Y esta afirmación de alegraos tiene que ver con canto, pero un canto que sale de aquí del corazón por la gratitud del perdón, una alabanza que tiene que salir. ¿Cómo te pones cuando tu equipo favorito mete un gol? Para los que no vinieron hoy. ¿Cómo te pones cuando recibiste calificaciones y que todas son 10? ¿Cómo te pusiste cuando te dijeron vas a ser papá? ¿Cómo te pusiste, mujer, cuando te dijeron vas a ser mamá? ¿Cómo? No cabías. ¿O sí? Y bueno, pasó esa emoción. ¿Cómo debes de ponerte cuando has entendido lo que es el perdón? ¿Cómo? Yo ahora entiendo por qué David escribió tantos salmos. Entendió el perdón, la bendición que trae el perdón, el acercarte a tu Padre, no viéndolo como juez, como tu Padre. Como quien te sustenta en medio de la tormenta. Gozaos, gózate, hermano, alégrate en tu Señor, en el perdón que te ha dado, en la misericordia que ha tenido. No sé si ustedes se han dado cuenta lo que Dios ha estado hablando a esta iglesia durante tanto tiempo. Si recuerdan las enseñanzas del pastor de las iglesias, arrepiéntete, vuélvete, yo estoy afuera. No seas apóstata. Y aún así no nos gozamos. No es regaño, y si es regaño es primero para mí. ¿Cómo estamos en el tiempo de la alabanza? ¿Te gozas? ¿O es un canto nada más? ¿Cómo estás en tu diario vivir, en tu día? ¿Qué alabanza recuerdas cuando estás ahí en tu trabajo? ¿Qué parte de la escritura? Porque todos los cantos son escritura. No es regaño. Gocémonos en el Dios de nuestra salvación. Gocémonos en el Dios que nos da el perdón. Alegrémonos. Gozaos juntos, justos. Gozaos justos, justificados por Cristo, por su obra. Amén. Ok, vamos a orar. Si quieren ponerse de pie. ¿Se sienten perdonados por el Señor? No, yo creo que no. ¿Se sienten perdonados por el Señor? Gócense, hablen, declaren su grandeza. Hay otros, ustedes son ejemplo de los demás, aún de esta misma congregación. Ustedes son ejemplo. Si ustedes muestran el perdón y el gozo del Señor, ¿qué creen que va a pasar con los demás? ¿O hay acaso algún pecado que no te permite cantar? ¿Que no te permite gritar? Si es así, vayamos al Señor. Él nos perdona. Ya sabemos cómo. Con un corazón contrito y humillado, porque Él no desprecia.
no desecha. Señor, te damos gracias, Padre, esta noche, porque bien escribió el salmista. Él pasó por todo esto y él escribió este salmo después de haber pasado por ello. Bienaventurado, gozoso, feliz es el hombre que ha confesado sus pecados delante de ti, que ha reconocido que tú eres el juez, pero que también en esa justicia está tu amor, tan grande amor que fuiste a la cruz para perdonarnos, derramar tu sangre para borrar todos nuestros pecados y transgresiones. David no vio la cruz de una forma física, pero él lo vio y entendió que solamente a través de ti, Señor Jesús, recibía el perdón. Pero eso tenía que ser confesándolo delante de ti. A David le dolió perder la comunión contigo por el pecado. Dios, que nos duela, que nos duela. Tu palabra, como leímos, que tu mano esté sobre nosotros si no hemos confesado nuestro pecado delante de ti. Es preferible, Señor, es preferible tu mano, pero es mejor confesar delante de ti y que tú nos perdones para acercarnos a ti, Señor. Aún es tiempo de tu gracia, Padre. Aún estamos bajo tu gracia y podemos ir delante de ti. Tu palabra dice que tú eres el abogado, el intercesor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y es a ti, Señor Jesús. Queremos ir a ti, Señor. Queremos ser bienaventurados, dichosos, felices por estar delante de ti. El salmista, una vez que hemos entendido este principio, Señor, podremos entender el principio del salmista, que es mejor estar un día en tu presencia, un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Es mejor, Señor. Queremos cantarte, queremos alabarte, Dios, porque tú eres quien nos perdona, porque tú eres nuestro refugio, nuestra roca. Tú nos defenderás, Señor, de la tempestad. Si las aguas fueran como en el tiempo del diluvio, Dios, tú, Señor Jesús, eres nuestra arca. Queremos entrar contigo, Señor, a esa profunda comunión, Padre, siendo bienaventurados por el perdón que tú nos has otorgado. Queremos ser ejemplo también, Padre. Ayúdanos a ser ejemplo de este perdón y a llevar a otros, Padre, a ese perdón, a tu gracia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.